sabemos, el Fula y el Wolof son dos idiomas hablados en África. Pero hoy, en este vídeo, aprenderemos la diferencia que existe entre el Fula y el Wolof. Si no has podido suscribirte en este canal, diría que te suscribes para no perder los próximos vídeos que haremos. Y también siempre en este canal aprenderemos la diferenciación cultural del idioma Fula y el mundo de la migración, y también algunas personas pasarán aquí para poder contarnos sus historias maravillosas. El Fula. El Fula, conocido también como el Peul en francés, Fulani en inglés y Fula en español. Es un idioma que se habla en África, principalmente de África Occidental. Desde Egipto hasta Senegal, pasando por Nigeria, Níger, todos estos países hablan el Fula. 18 países en el continente africano hablan el idioma Fula. Y el Fula también tiene su propia alfabetización, pero enfocado en su propio idioma. El Wolof. El Wolof también es un idioma que se habla en África, pero los países que hablan el Wolof son Senegal, Gambia, Mauritania. Mientras el Fula se habla en Senegal, en Gambia y Costa de Marfil, Ghana, Níger, Nigeria, Mali, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Chad, Sudán, Camerún. El Wolof también tiene su propia alfabetización, enfocado en su propio idioma y su propia tonalidad. Los dos idiomas provienen en el antiguo Egipto. Y sabemos, Cheikh Anta Diop ha podido mostrar algunas palabras similares de Wolof relacionadas con las escrituras de los hieroglifos. El principal de los Fulani es el comercio y también el paturarse. De hecho, de seguir las vacas son las actividades principales. Pero todas las profesiones que existen también se encuentran en el pueblo Fulani, porque es un pueblo que tiene más de 10 dialectos y de entre ellos hay todas las profesiones. Si quieres pescadores en el pueblo Fulani, si quieres artísticos, todo hay. Si quieres cantantes, todo hay. Hay todas las profesiones en el pueblo Fulani. Profesiones existen en el pueblo Wolof. Hay otros que son pastureros, hay otros que son comerciantes, hay otros que son cantantes, hay otros que son agricultores. Todas las profesiones también existen en cada pueblo de los dos. Los Fulani son pueblos reservados y muy orgullosos de ellos mismos, y también aman mucho a sus costumbres. En efecto, los Fulanis tardaron a participar en los escenarios políticos, pero hoy en día estamos viendo la subida intelectual de los pueblos Fulani. Por ejemplo, podemos coger el ejemplo del presidente de Nigeria, o de Senegal, o de Guinea-Bissau. También ha habido algunos escritores famosos como Ahmadu Ampateba, y que cantaba la riqueza del idioma Fula. El Wolof. El Wolof considera como el segundo idioma del Senegal. Los Wolofs son pueblos muy abiertos y orgullosos de ellos mismos. También son pueblos, los Wolof son pueblos hospitalarios, que significa la teranga senegalesa, la hospitalidad.
¿Por qué Wolof se habla todavía casi en Senegal? Porque sabemos que Senegal es un país. Cuando llegaron los colonizadores, los Wolof eran los primeros a estar en contacto con los colonizadores, así que pudieron participar a formar el gobierno de Senegal. Aunque el primer presidente del Senegal no era un Wolof, pero la mayoría que formaba este gobierno eran los Wolof. Así que pudieron poner en primer plano el Wolof para que se pudiera hablar en todo el Senegal. En las oficinas, en las calles, en las televisiones, en el radio, todo esto se habla casi el Wolof. Por eso en el Senegal el Wolof domina más que los idiomas que son el resto. Mientras el Fula del nivel continental se habla más que el Wolof, aunque el Wolof sigue siendo el segundo idioma de Senegal. Si has gustado este video, déjame un like o un comentario.